Gracias, buenas tardes. Como soy la última ponente y hoy hemos trabajado bastante desde la mañana hasta ahora, yo voy a leer mi intervención para no molestarles con un itañol y que podría ser casi un idioma raro. Así que, queridas compañeras y compañeros, ante todo, yo también quisiera darles las gracias a los amigos del partido, a la Fundación Sintropía y a las universidades de las ciudades que nos vamos a visitar por haberme invitado a participar en esta importante conferencia, así como por la amistosa acogida que me han brindado. Permítame también saludar al presidente del PRD, Jesús Zambrano, a Jesús Ortega y a todos los militantes que nos acompañan en estos días de intensa reflexión. Saludo también a los numerosos miembros de fundaciones progresistas latinoamericanas y europeas y a los compañeros de los partidos políticos hermanos de América Latina y Europa, que con sus ponencias y reflexiones harán que estas jornadas de trabajo resulten muy útiles para entender lo que significa consolidar un proyecto político de izquierda y reformista para gobernar en Europa y en América Latina. Deseo hacerles partícipes de los afectuosos saludos de todos los dirigentes y militantes del Partido Democrático. En particular, le transmito el saludo de nuestro secretario general, Matteo Renzi. El título de la mesa, La izquierda democrática gobernando las experiencias de Europa, plantea varios retos que voy a intentar explicarles aquí, tomando en cuenta una perspectiva política específica, la de centroizquierda, de una izquierda democrática que en Europa se reconoce en las políticas del Partido del Socialismo Europeo. Pero lo haré sin olvidar una visión muy particular que me llega de la específica situación que ha vivido Italia en los últimos 20 años. Porque yo creo que el tema que pretendemos discutir y analizar conlleva dos niveles de lectura, dos perspectivas, una global y otra más nacional. El primer caso, gobernar significa asumir el reto de construir un nuevo marco global que supere el dogma de la globalización neoliberista. Me refiero en una nueva hegemonía cultural que todavía no existe, pero que podría convertirse en realidad en Europa después de las elecciones europeas del 28 de mayo. Una cultura nueva que ponga el ser humano en el centro del sistema político, un nuevo humanismo del siglo XXI que tome en cuenta definitivamente el hecho de que ha cambiado toda una fase histórico-política. En este sentido, me parece que cabe afirmar que la definición más brillante le ha dado precisamente un latinoamericano, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, al afirmar que no estamos viviendo una época de cambios, sino un cambio de época. En Europa, por lo menos, se trata de una transición comparable solo a lo que ocurrió en los años 30, cuando desaparecieron los viejos ordenamientos y los sistemas políticos tuvieron que adaptarse a lo nuevo. Por una parte, impulsado por la socialdemocracia y Roosevelt, se afianzó un nuevo compromiso entre las fuerzas del capital y la del trabajo. Por otra, se produjo la toma del poder por parte de los regímenes autoritarios y antiparlamentarios de las dictaduras italiana y alemana. Me pregunto y les pregunto si la situación no es muy parecida. En mi opinión, ha caído definitivamente el mito del orden económico neoliberal, según el cual la globalización podía ser guiada por la finanza sin reglas y por la economía basada en el dinero que genera más dinero. Esta era la tesis según la cual la globalización no precisaba ningún orden industrial
para producir bienes reales con el trabajo. El resultado es que nos encontramos con un mundo ahogado por las deudas y con una riqueza ficticia en lugar de la producción real. A nivel geopolítico, la globalización neoliberal no ha sido neutral y ha tenido importantes consecuencias en la reorganización de países, de bloques sociales y de correlación de fuerzas, marcando nuevas geometrías políticas y partídicas. Los efectos de la globalización han cambiado profundamente el mapa en el cual los estados nacionales, o mejor los bloques regionales, se mueven, y han cambiado también la relación de fuerzas entre áreas geográficas. Si en los años 90, como nos remarcó Felipe González en el ensayo sobre la globalización de la Internacional Socialista, eran los países en vía de desarrollo los que más temían los efectos de un mundo sin fronteras, gracias a sus capacidades de aprovechar y disfrutar de la nueva evolución tecnológica desarrollada en Estados Unidos y en Europa, estos países han llegado a ser tan competitivos que ahora son aquellos que amenazan las economías de los países a capitalismo maduro. A nivel político también, estas profundas transformaciones no han sido neutrales, han tenido importantes consecuencias. En primer lugar, y hay que decirlo muy claramente, muchos partidos de las izquierdas europeas han creído firmemente que la única receta para contrarrestar los efectos provocados por un mundo global fuese la de bajar el nivel de los derechos. La receta aplicada era muy simple. La única opción para garantizar el trabajo era bajando el nivel de protección social y, por supuesto, cancelando hasta lo posible los derechos laborales. Un trabajo más flexible, menos garantizado y más precario. Esta precarización de los derechos y la inclusión de contratos laborales menos garantizados ha conducido a un dumping salarial cada año peor. En toda esta transformación del mundo del trabajo, la izquierda europea ha sido cómplice y partícipe de políticas de derecha, con el efecto de cancelar cualquier diferencia entre propuestas progresistas y propuestas conservadoras, entre izquierda y derecha. Un mainstream que hoy somos todos conscientes se presentaba insuficiente para enfrentar a los problemas que la crisis había producido a partir de las nuevas dramáticas desigualdades sociales en la misma Europa. Como bien sabemos, esta contrarrevolución de derecha ha conducido a una situación de pobreza creciente, de exclusión social y de mayor violencia. Hay que tomar en cuenta esta realidad, si no, no es posible y no será posible hacer los cambios que los países europeos necesitan y que solo la izquierda puede hacer. Yo digo, solo la izquierda democrática puede hacer. Si es así, entonces, ¿cómo gobernar en un mundo en profundas transformaciones? ¿Y cómo gobernar para construir un mundo más justo y más inclusivo? Los partidos políticos y los gobiernos de izquierda democrática tienen ante sí el reto de escribir un nuevo pacto social, replanteándose los temas de la democracia, de los derechos, del crecimiento, del desarrollo y de la sostenibilidad ambiental, en clave de justicia e inclusión social. En otras palabras, tenemos que volver a escribir el manifiesto de las fuerzas socialistas, socialdemócratas y reformistas del planeta. En Europa, al igual que en otras partes del mundo, se advierte la necesidad de ampliar el propio bloque social de referencia, el propio electorado, mostrándose fiables y listos para volver a gobernar los procesos sociales y políticos. A nivel europeo, volver a gobernar significa también enfrentarse cada día más con las políticas dictadas por gobiernos de centro derecha, que hoy son la mayoría.
una política fundada sobre una visión neoliberal de la economía, donde el dogma de la austeridad gobierna cualquier decisión política, convirtiéndose en austericidio. No solo, ajustes estructurales son creados con el fin de reducir el desequilibrio fiscal de los países prestatarios y los únicos efectos evidentes que producen son recortes en el gasto social. Las consecuencias directas de esta medida han sido una caída general del crecimiento en Europa, una caída aún mayor del crecimiento de unos países, la subida de la pobreza, la caída del empleo, sobre todo de los jóvenes y de las mujeres, por supuesto, y sobre todo eso en el sur del continente. En otras palabras, se trata de la crónica de un desastre social anunciado. Ya lo habían dicho los economistas keynesianos, desde hace muchos años llamaban la atención de los gobiernos de derecha sobre las consecuencias de la austeridad cuando hay una situación de recesión ya visible. A pesar de todas estas casandras, ninguna medida contracíclica ha sido adoptada a nivel continental, con consecuencias estructurales y sociales de gran relevancia. Volver a gobernar por las fuerzas de izquierda europea significaría bloquear y romper este círculo vicioso, reafirmar el valor del equilibrio fiscal sin olvidarse de fomentar un crecimiento justo y sustentable, a través de medidas que ayuden la demanda agregada de bienes y servicios. El crecimiento, lo sabemos muy bien, no nace por sí mismo y el crecimiento no nace por decretos. Hay que fomentarlo con políticas económicas expansivas. Todas estas están presentes en el programa de Martin Schulz, que es nuestro candidato a la presidencia de la Comisión Europea. A nivel de Italia, y vuelvo a mi país, volver a gobernar ha significado, en primer lugar, poner en marcha un proceso de reconstrucción del país. Reconstrucción económica y financiera, por supuesto, pero sobre todo reconstrucción ética y moral. El concepto evoca la idea de un país al que dejó en ruinas la era berlusconiana, la era de Berlusconi, que representaba una forma de gobierno anticipadora y una plataforma política de derechas que alcanzó gran éxito en todo el mundo, con su discurso a favor de la liberalización y en contra de las impuestos, la administración pública y la inmigración. A esta plataforma muy básica y sin duda muy débil a nivel conceptual y de elaboración teórica, Berlusconi le dio un cariz claramente populista, con una fuerte afirmación del aspecto personal, acentuando el papel de líder que no necesita mediaciones institucionales y la constante amenaza de un enemigo contra el que luchar, ya fueran los jueces, los comunistas, los emigrantes o la comunidad internacional. Y no solo eso, Berlusconi utilizaba con gran maestría su poder económico y su poder mediático. Lo que me interesa destacar es que el fenómeno Berlusconi es mucho más complejo de las caricaturas de él que han hecho muchos periodistas. Berlusconi ha sido el protagonista sublime de una política específica y al mismo tiempo el garante de un status quo basado en los privilegios de determinadas clases sociales y corporaciones muy poderosas y bien definidas a nivel económico, político y social. El Partido Democrático nació también por la exigencia de responder a esta crisis de democracia en un país caracterizado históricamente por factores estructurales débiles y por una natural debilidad del Estado. En el segundo posguerra, esta debilidad fue en buena medida colmada por las fuerzas políticas, así que los politólogos definieron este periodo como la República de los Partidos. Con el final de la Guerra Fría, la crisis de las fuerzas políticas cayó cada día más y con esta su fuerza de representancia. El vacío dejado en parte fue llenado por el populismo mediático del mismo Berlusconi y por el localismo separatista del Partido de la Liga del Norte. El PD
el Partido Democrático, surgió por esas razones, para responder al clima de fuerte delegitimación de los actores políticos. ¿Cómo reaccionamos a esta situación? Con un procedimiento participativo hemos intentado de colmar el vacío entre política y sociedad, en parte con éxito si tomamos en cuenta que tras la crisis de la derecha el PD sigue como el único actor político organizado a nivel nacional. La reflexión que la crisis implica, la recuperación de la centralidad del tema de la igualdad, la necesidad política de tener una acción más estrecha con las demás fuerzas políticas europeas, la reevaluación de la dimensión pública después de una larga etapa asignada por un exasperado individualismo, han producido un perfil más definido del partido y un nuevo equilibrio entre las culturas originarias. Un importante impulso, aún si no exente de contradicciones, ha sido el papel de forma organizada de democracia, como la elección primaria abierta, no solo por las decisiones sobre el candidatos a los cargos nacionales y locales, sino también para los organismos internos de partido y por el mismo secretario general, que fue elegido con el voto de militantes y antes y después de electores de centroizquierda. Este método nos ha permitido de superar resistencias burocráticas, de mezclar constantemente las fuerzas y de responder a la desafección por una delega más duratura. Algunas veces las primarias abiertas no son una panacea y no valen por todos los países. No se trata de una solución para cualquier tipo de problema o asunto, pero sí se trata de un instrumento que aumenta la participación de los militantes y de los electores. Volver a gobernar significa también reinventar el rol de la izquierda en un tiempo nuevo y sus instrumentos para volver a ser un factor de modernización de la sociedad, un instrumento de gobierno y de consenso social más que político, un polo de agregación para refundar la república y la democracia. Ya lo hemos visto, tendremos que fundar nuestra visión estratégica sobre un nuevo contrato social, más inclusivo y más abierto. Somos convencidos de que la izquierda que gobierna como la derecha es esa misma derecha. La izquierda que repite los errores de la derecha es aún peor que la derecha y se convierte en un instrumento de los grandes poderes supranacionales. La izquierda que se olvida de la justicia social, del progreso, de la igualdad es derecha. La izquierda que no sabe cambiar es derecha, porque ser de izquierda significa ser capaces de transformar el existente. Como dice el presidente Lula, la izquierda tiene que ser creativa. Y nuestra creatividad, nuestra visión, tiene que ver con qué formas debe asumir la democracia del tercer milenio. No voy a molestarle con muchas tesis, pero yo creo que la sociedad moderna, con su necesidad de no reducirse a los intereses y a las lógicas de poder sin rostro y sin nombre, sean las finanzas, los mercados, la especulación y la criminalidad organizada, por esas razones nos hace descubrir la importancia y la función de organismos intermedios que organizan la democracia desde abajo. Y aquí reside la función del partido político, como nosotros sabemos muy bien. Por lo tanto, hemos trabajado y seguimos haciéndolo a nivel de partido, una entidad que muchos consideran una herencia del pasado, pero que para nosotros sigue teniendo un gran valor, sobre todo en estas épocas en que las fuerzas de la izquierda democráticas nos vemos amenazadas por las nuevas dictaduras del tiempo presente, que son los numerosos populismos que están surgiendo por doquier y que adoptan formas y perfiles diferentes, pero cuyo tema guía siempre es el mismo: ser antipartidos, antipolítica, antisistema, antirepresentación. Son fenómenos que abarcan y atraen a todas las clases sociales porque se presentan como interclasistas y muy inclusivos.
ya que cada cual puede reconocer en ellos su propia protesta antisistema. Pero son fenómenos que apuntan a destructurar las estructuras democráticas nacionales, apuntando a las dificultades que ellos encuentran para enfrentarse con los cambios internacionales. Finalmente, el cambio evocado, amenazado, gritado por el líder carismático, es siempre concebido de manera que conserve el corazón del status quo, los estatus del poder económico y la distribución del ingreso. Los actores políticos pueden ofrecer una respuesta a esta crisis y volver a gobernar actuando en escala sobrenacional, o puede ser arrastrados por esta. Por eso es necesario explorar nuevas formas de participación y de movilización de las energías sociales, utilizando también los recursos de la red. Nueva forma de comunicación, la interdependencia y la integración entre áreas del planeta un tiempo lejanas nos ofrecen ocasiones inéditas de resistencia y de movilización democrática promovida desde abajo. Sobre una nueva renovación de los retos y los desafíos del partido político y la necesidad de construir un partido nuevo y no un nuevo partido, se funda la larga trayectoria que ha conducido Enrico Letta antes y Matteo Renzi después al gobierno de mi país. Se trata, por lo tanto, de la consecuencia de una larga ruta de transformación en el interior del mismo partido, con la llegada de una nueva clase dirigente más joven y portadora de ideas y propuestas nuevas y originales. Hemos cometido muchos errores, sin duda. Sin embargo, hemos empezado un proceso de renovación y de cambio de políticas y de prácticas políticas que sin duda ha cambiado el perfil del partido y su percepción afuera. En este contexto surgió el liderazgo de Matteo Renzi. El impacto de Renzi en el escenario político nacional, él era el alcalde de la ciudad de Florencia, es como un huracán y provoca efectos gigantescos en el interior del partido y en el mapa político nacional. Nada será más como antes. La cúpula del partido se da ahora cuenta de que había que renovar formas y propuestas políticas y que solo un hombre nuevo, no comprometido con la precedente gestión, podía encarar el desafío de derrotar a Berlusconi, un hombre viejo y un político antiguo. Sin embargo, el nuevo liderazgo es la consecuencia de muchos años de infierno y de purgatorios. Así que hemos llegado en el paraíso, claro que no. Falta mucho para construir un país más justo y viable, más democrático e inclusivo, más abierto e interclasista. Pero estamos en marcha con mucha gana de vivir una nueva época de cambio que sea exitosa. A nivel de gobierno, a pesar de estos 3 meses, las transformaciones son más claras y contundentes. El primer desafío era que había que demostrar de facto que el nuevo poder ejecutivo era creíble. Después, que fuese capaz de administrar el país y desde luego de transformar la relación de fuerzas existentes con su capacidad de hacer reforma y no solo de anunciarlas. Eso es el tema, hacer cosas y no solo anunciarlas. Esa fue una de las claves. Porque, compañeros, el asunto es muy sencillo. El desprestigio de la política, la desafección por los partidos, la baja calidad de los gobiernos tiene que ver con la incapacidad de convertir las promesas en actos y factos concretos. Los varios partidos populistas, todos los movimientos antipartidos que amenazan la estabilidad de la democracia europea y el mismo proyecto de la Unión, buscan consenso y apoyo entre ciudadanos decepcionados por la política y por los partidos políticos. Reactivar mecanismos virtuosos de credibilidad significa, en primer lugar, promover reformas y actuarlas. En el caso italiano, significa hacer todos los cambios estructurales que nunca antes se hicieron. Significa romper las brechas sociales y generacionales. Significa darle a los jóvenes la posibilidad de soñar sus futuros sin miedo.
Significa cambiar mecanismos institucionales que no tienen más sentido en una democracia estable y consolidada como es la actual situación de Italia. Significa mejorar la justicia civil, que es una de las causas del bajo nivel de inversión extranjera directa. Significa mejorar el derecho laboral para que sea más fácil y conveniente contratar a un joven. De la reforma del mercado del trabajo y de la reforma institucional se está debatiendo en estos días en el Parlamento. Hay posiciones muy distintas en el mismo Partido Democrático. Por supuesto, no estamos hablando de la mejor reforma, hay algunos cambios que hacer, pero es sin duda un punto de partida, la mejor reforma posible en un momento muy difícil al nivel económico. ¿Cuál es el objetivo final? Un punto está claro, sin cohesión social, lo hemos escuchado toda hoy, el desarrollo no es posible, el tema del trabajo está vinculado a eso. El trabajo es el faro de nuestro camino político, la luz que orienta a nuestro barco. La dignidad del trabajo debe valorizarse en todas sus expresiones y hemos retomado este compromiso precisamente de la tradición de las dos raíces ideales, la social cristiana y la comunista, que configuraban el partido en su comienzo. Para cambiar un sistema bloqueado hay que empezar con cambios, tomando riesgo, arriesgándose sin miedo. No hay que perder la gana y la voluntad política de cambiar un país solo porque hasta hoy nadie se ha arriesgado en hacerlo. Se necesita mucho coraje. Hay que combatir el sentido de conservación del status quo, que es solo una manera para conservar privilegios y posiciones de poder. Sin embargo, cada cambio tiene que considerar que estamos hablando de hombres y de mujeres. La política se muestra verdaderamente exitosa solo cuando produce innovación y cambio positivo en la vida de las personas. Hay que aprender otra vez a soñar que otro mundo es posible y que solo la izquierda democrática tiene razones, instrumentos, capacidad, fuerzas para operar los cambios estructurales que el mundo nuevo necesita. Así que adelante, compañeros, tenemos mucha ruta que hacer, pero como aquí se ve, somos muchos y solidarios. Muchísimas gracias.